En el conmovedor funeral de los gemelos, un increíble secreto oculto fue revelado por mi nieto. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja moribundo mientras la chiquita comunidad de San Miguel se reunía para despedir a Felipe y Diego López. Allí, en la calle empedrada donde habían crecido, la tristeza colgaba en el aire como una nube gris. El llanto de las mujeres se mezclaba con el murmullo de los hombres, quienes compartían anécdotas de los jóvenes soñadores que habían querido cambiar el mundo. Las flores blancas, símbolo de vida y esperanza, cubrían las pequeñas urnas que contenían sus sueños truncados. El viento traía consigo sus risas lejanas, como un eco que nunca se apagaría. La familia López, unida por el dolor, se aferraba a la idea de que la solidaridad vecinal es lo que siempre los había mantenido a flote. Mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, recordaron cómo Felipe y Diego se esforzaron por ayudar a su comunidad, impulsando proyectos que buscaban un mejor futuro. Matías, el pequeño de 10 años y nieto de la familia, sentía un nudo en el estómago, la tristeza lo invadía. Él, que había sido cómplice de las locuras de sus tíos, sabía que había algo más que debía compartir. Un secreto que ardía dentro de él, listo para salir como una chispa en la penumbra. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con una voz temblorosa, Matías rompió el silencio. Mis tíos me dejaron cartas, dijo. La atención se centró en él. Los murmullos cesaron, y la tristeza fue reemplazada por la curiosidad. Dijeron que querían que lucháramos por nuestros sueños, que nunca nos diésemos por vencidos, continuó, mientras sacaba los papeles arrugados de su pequeño bolsillo. Las palabras en ellas se desbordaban de esperanza y entusiasmo, promesas de un futuro donde todos tuvieran oportunidades. Con cada carta que leía, el aire se enturbiaba de emociones. La comunidad, que había llegado a rendir homenaje, comenzó a debatir. ¿Cómo honrarían de verdad a Felipe y Diego? Voces se alzaron, algunas resonaban con fervor, apoyando a Matías, mientras otras temían adentrarse en un camino demasiado incierto. La lucha por el reconocimiento se sentía en el aire, una lucha no solo por los sueños de los gemelos, sino por ellos, por todos. Miradas se cruzaron, corazones se apretaron. El legado de sacrificio familiar enfrentaba las barreras de una sociedad que a menudo cerraba las puertas. Los rostros en la multitud reflejaban la mezcla de esperanza y miedo. Matías, con sus ojos grandes y sinceros, sentía que sus palabras habían encendido un fuego en su comunidad. ¿Podría su familia cambiar el rumbo de su historia? La conversación giraba entre la valentía y la incertidumbre, resaltando un futuro en el que la dignidad y la justicia podían vencer. La atmósfera era impredecible, el futuro incierto, pero las almas unidas estaban listas para luchar. ¿Desde dónde nacerían esos nuevos sueños? La historia de los gemelos y la presión de Matías erguían la pregunta: ¿tendría la comunidad la fortaleza para abrazar el legado? Los ojos de todos permanecían fijos en él, a la espera de la respuesta. El murmullo se transformó en un leve susurro mientras Matías levantaba la carta más desgastada, con bordes desiguales, como si hubiera sido leída una y otra vez. Respiró profundamente, sintiendo como su pecho se llenaba de determinación y tristeza al mismo tiempo. Esta carta, comenzó, habla de un sueño que nunca se cumplió. Su voz, aunque suave, llevaba el peso de una promesa. Felipe y Diego querían crear un centro comunitario, un lugar donde todos pudiéramos aprender y crecer juntos. Mientras las palabras salían de sus labios, el recuerdo de las travesuras y las risas de sus tíos danzaba en su mente.
Era como si pudieran escucharlo alentar a la comunidad, empujándola a mirar más allá de sus limitaciones. Los corazones de los presentes parecieron latir al unísono, un eco de una esperanza renaciente. Ellos creían que el conocimiento debería estar al alcance de todos, sin importar de dónde vinieran. Querían que los niños como yo tuviesen un lugar donde soñar, un lugar donde sentir que sus sueños importaban. Algunas madres comenzaron a sollozar, comprendiendo el profundo sacrificio de esos jóvenes. Los hombres intercambiaron miradas llenas de nostalgia y también de desafío. Todo el mundo sabía que la situación de San Miguel no era fácil. Las oportunidades eran escasas y los caminos hacia el éxito, muchas veces, intransitables. Pero ahí estaba Matías, pequeño y valiente, arrancando un hilo de esperanza de la oscuridad. Si seguimos su legado, este lugar puede convertirse en lo que ellos soñaron, nosotros podemos hacerlo. La convicción en su voz creció con cada palabra. Las cartas no solo eran papel arrugado, representaban un latido del pasado que clamaba por vida. La comunidad se llenó de murmullos, la energía comenzaba a cambiar, el luto se iba dejando paso a una urgencia renovada. Don Raúl, el panadero de la esquina, fue el primero en levantarse. Así es, Matías. Ellos no se fueron en vano. Si derechamos nuestros esfuerzos, este centro puede ser nuestra luz. Necesitamos reunirnos, hacer un plan y, sobre todo, trabajar juntos. Su voz resonó como un tambor, llamando a la acción. Las mujeres, secando sus lágrimas, comenzaron a plasmar ideas en el aire. La propuesta de noches de cine comunitario, clases gratuitas de artes, talleres de cocina y jardinería. Cada idea se unía a los sueños de Felipe y Diego, como fichas de un rompecabezas que tomaban forma. Matías miró a su abuela, quien con una mano en el pecho y la otra aferrada a su pañuelo, sonreía débilmente. ¿Ves, abuela? Ellos siguen aquí. Solo necesitamos creer en nosotros mismos como ellos lo hicieron. Por eso, en sus cartas está nuestra fuerza. La gente, llena de renuencia, empezó a respingar de sus asientos. Los miedos se fueron desvaneciendo, reemplazados por una creciente emoción. Los murmullos fueron convirtiéndose en un clamor, una promesa de que no dejarían que los sueños de Felipe y Diego murieran en el aire. Pero en medio de la conversión hacia la esperanza, Matías sintió una tristeza profunda. Había un secreto que sabía que alteraría el rumbo de todo. Y, en ese momento, mientras el sol se ocultaba por completo, la pregunta se aferró a su corazón: ¿debería revelarlo? Un secreto que podría cambiarlo todo para la comunidad, pero también para él. Con el aliento entrecortado, tomó la carta que aún faltaba. El peso de la incertidumbre se desbordaba en su pecho. Hay otra carta, la que me dejaron para leer solo si llegaba el momento más crítico. El silencio se apoderó de la multitud, los ojos de todos se fijaron en él, expectantes. El futuro de San Miguel pendía de un hilo, pero el secreto de Matías estaba a un susurro de ser revelado. ¿Qué sucederá cuando finalmente lo cuente? Matías sintió como su corazón latía a 1000 por hora. La mirada de la comunidad estaba fija en él, una mezcla de confusión y anticipación. Sabía que lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Con cada inhalación, recogía el valor que necesitaba. Esta carta, continuó, entre palabras temblorosas, contiene algo que Felipe y Diego nunca compartieron con nadie. Es un secreto acerca de su sueño. Los murmullos se intensificaron, el aire parecía vibrar con la expectativa. La abuela de Matías se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso del momento. Ellos habían encontrado un lugar, su voz se quebró por un instante, un terreno donde podían construir el centro comunitario. Pero antes de que pudieran hacerlo, ocurrió lo impensable. Hicieron un trato. Un trato con alguien que pudo darles el dinero, pero a cambio de algo muy oscuro ahora. Una inquietud palpable recorría a la multitud. Se miraban entre sí, cuestionándose sobre el tipo de trato que los gemelos habían hecho.
Matías notó cómo los rostros de Esperanza comenzaban a nublarse por la sombra de la duda. Necesitaba ser cuidadoso, pero era necesario revelar la verdad. Ese contrato estaba en esta carta. Y aunque ellos nunca llegaron a usarlo, mi intuición me dice que si no lo revelamos, el lugar permanecerá vacío, como un sueño marchito. Los ojos de don Raúl se ampliaron, su expresión de incertidumbre reflejaba la de otros. ¿Qué es lo que dice?, preguntó una mujer, su voz apenas un susurro entre las dudas. Matías miró la carta nuevamente. La hoja amarillenta y frágil parecía tener el poder de hacer temblar los cimientos de San Miguel. No podía imaginar que mis tíos habrían hecho un trato con alguien que tomándose un momento, finalmente logró articular, que tenía malas intenciones. Ellos necesitaban el dinero, pero esa persona quería algo más que dinero. Su voz se alzó un poco, y continuó, era un empresario de afuera, alguien que nunca tuvo buenas intenciones para nuestra comunidad. Este lugar, era solo un punto en su mapa, un terreno deseado por su desarrollo, por sus ganas de ganar más dinero, sin importar cuántas familias sufrirían por ello. Los murmullos se transformaron en alarmas, cada quien comenzaba a cuestionar cómo había pasado desapercibido todo eso, cómo los gemelos pudieron ser tan ingenuos. La realidad se hundía en el corazón de cada persona que escuchaba. Saber esto, continuó Matías, sintiendo que el aire se espesaba, nos da la responsabilidad de proteger no solo su legado, sino también a nuestra comunidad. No podemos dejar que su sueño se convierta en una trampa. Fue entonces que el silencio se cortó abruptamente. La abuela de Matías se puso de pie lentamente. Su voz temblaba, pero su mensaje era firme. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos a dejar que esta historia termine aquí, en la tristeza, o la convertimos en nuestro motor para luchar? Un clamor ascendió, impulsando a los miembros de la comunidad. La reunión pasó de ser una mera asamblea a una asamblea ferviente. Los planes resurgieron con más fuerza. La esperanza había vuelto, pero con una sabia advertencia de proteger lo que era suyo. Necesitamos encontrar ese terreno, dijo don Raúl con determinación. Y debemos asegurarnos de que nunca se convierta en un negocio de otro que quiera llevarse nuestra esencia. Matías, mientras sentía la energía revitalizada, supo que ahora el desenlace no solo dependía de él. Había más por descubrir, más secretos escondidos que quizás harían de este camino uno lleno de desafíos. Y la carta que tenía en mano, aunque desgastada, contenía respuestas que la comunidad empezaba a buscar. Pero mientras salían juntos, Matías sintió una nueva sombra. Había algo más detrás de ese empresario, algo que había sido olvidado y que, al desvelarse, podría resultar aún más peligroso. ¿Qué otros secretos develaría la carta escondida en la historia de los gemelos? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger su hogar? La noche envolvía a San Miguel con un manto de sombras y estrellas brillaban en la lejanía, dándole vida a una comunidad que, tras el anuncio de Matías, se sentía más unida que nunca. Sin embargo, no podían ignorar el desafío que se avecinaba. Mientras caminaban hacia el lugar donde Felipe y Diego habían soñado construir el centro comunitario, una mezcla de determinación y ansiedad impregnaba el aire. Don Raúl lideraba el grupo, sus pasos resonaban en el camino de tierra, marcando el compás de una resolución colectiva. Vamos a buscar ese terreno, decía con firmeza, necesitamos saber exactamente dónde se encuentran esos sueños de mis nietos. Matías lo seguía de cerca, sus pensamientos se movían entre la inquietud y la esperanza. La carta parecía ser más que un simple documento, era un mapa que podría guiarlos no solo a un lugar físico, sino también a la esencia de lo que habían perdido. ¿Qué tal si encontramos más información sobre ese empresario?, sugirió Matías, levantando la mirada hacia la multitud. Quizás ha dejado rastros que nos ayuden a entender sus verdaderas intenciones. Las miradas se cruzaron, y en ese instante, el silencio se convirtió en un acuerdo tácito. Sabían que tenían que investigar, escarbar en los secretos que yacían ocultos.
La historia de sus abuelos no debía quedar en la tristeza, debía transformarse en un legado. Vamos a hacer un plan, dijo la abuela de Matías, su voz firme a pesar de los años. Necesitamos dividirnos. Un grupo puede ir al ayuntamiento para buscar registros y documentos sobre el terreno, mientras que otros pueden preguntar en las calles. Nadie está solo en esto. El murmullo de aprobación llenó el aire. Fue una decisión colectiva, un pacto comunitario que hizo que el corazón de Matías se inflamara de emoción. Sabía que, aunque el camino no iba a ser sencillo, estaban listos para luchar. Mientras se organizaban, una joven del grupo, Sofía, se acercó a Matías. ¿Crees que podamos encontrar algo en el mercado? A veces, las historias se esconden en las voces de las personas. Ella tenía una chispa en sus ojos que hablaba de valentía. Era justo lo que necesitaban. Sí, vamos a escuchar lo que pueda surgir, respondió Matías, contagiándose de su entusiasmo. Los grupos se separaron, y mientras Matías se encaminaba al mercado con Sofía y algunos otros, no pudo evitar sentir un cosquilleo de inquietud recorrer su espalda. Las luces parpadeantes del área, con sus tiendas llenas de vida y aromas familiares, contrastaban con la gravedad de su tarea. La gente pasaba de un lado a otro, cada rostro una historia, cada susurro una posible pista, se fueron asentando en un pequeño puesto de frutas, donde la dueña, doña Clara, compartía risas con los clientes. Matías aprovechó la oportunidad. Doña Clara, comenzó, ¿ha escuchado algo sobre un empresario que ha estado interesado en el terreno que antes pertenecía a Felipe y Diego? La mujer dejó de acomodar unas manzanas y lo miró detenidamente. Que no, mi niño, pero he oído murmuraciones, rumores del pueblo. Dicen que este hombre no solo está buscando comprar, sino que tiene intenciones nefastas. La advertencia en su voz hizo que el ambiente se volviera pesado. Dicen que esos desarrollos pueden traer más problemas que beneficios. Matías sintió una punzada en su corazón. Las palabras de doña Clara resonaban, intenciones nefastas. Tenía que saber más. Cuanto más investigaban, más parecía esconderse este empresario en las sombras, oculto tras muros de ambición. ¿Y cómo podemos encontrarlo?, preguntó Sofía, con el ceño fruncido. Doña Clara sonrió levemente. A veces, las sombras empiezan a hablar cuando se calman las luces. No hay como descubrir la verdad cuando menos lo esperas. El comentario dejó a Matías inquieto, sintiendo como el velo del misterio se cerraba más sobre ellos. Era evidente que había algo más en esta historia que solo el terreno. Algo que podía cambiarlo todo. Con el corazón latiendo con fuerza, el grupo de Matías se despidió de doña Clara. Sabían que debían seguir buscando entre sus vecinos, pero el tiempo apremiaba. Cada minuto contaba, y el peligro acechaba más de lo que podían imaginar. ¿Lograrían desenmascarar los secretos del empresario antes de que fuera demasiado tarde? La incertidumbre crecía, apremiando sus corazones. Mientras se alejaban, Matías sintió que un nuevo secreto estaba a punto de salir a la luz. ¿Sería el último giro en su búsqueda para proteger a su comunidad? La plaza de San Miguel amaneció con un aire sombrío. Aunque el sol brillaba, la tristeza era palpable. Los colores vibrantes de las flores que adornaban el lugar contrastaban con el luto que envolvía a la comunidad. Era el día del funeral de Felipe y Diego, y el pueblo había decidido despedirlos con una ceremonia que celebrara sus vidas y su legado. Matías llegó temprano, acompañado por Sofía, quien había decidido apoyarlo en este momento difícil. Mientras caminaban, el peso del silencio se hacía más intenso. La imagen de los dos hermanos siempre riendo, siempre soñando con un futuro brillante, era el eco de un pasado que parecía lejano. Al llegar, la multitud ya se había reunido. Las familias, abrazadas en el dolor, compartían sus historias y recuerdos. Don Raúl se vio entremezclado en un grupo, alzando la voz para recordar las contribuciones de Felipe y Diego a la comunidad. Su discurso estaba lleno de amor, pero también de inquietud.
Estos muchachos nos dejaron un legado, y debemos trabajarlo juntos. No podemos dejar que nadie apague su sueño, exclamó con fervor. Matías no podía contener las lágrimas. Miró a Sofía, que lo sostuvo de la mano. Ella le sonrió suavemente, como intentando transmitir fuerza a través de su tacto. En su memoria, haremos lo necesario, le susurró. La ceremonia avanzaba, y en medio de los discursos, un susurro comenzó a surgir entre la multitud. Una mujer anciana, conocida como la tía Lila, se hizo un espacio para hablar. Su voz temblaba, pero cada palabra era clara. Felipe y Diego tenían grandes sueños, pero había algo que no sabían, algo que nunca compartieron. El silencio en la plaza se hizo completo. Las miradas se volvían hacia ella, cargadas de expectativa. Una noche, escuché una conversación, continuó. Ellos descubrieron algo sobre el empresario que quiere el terreno. Algo que podría poner en peligro a todos nosotros. La tensión creció, todos estaban alerta. Se decía que este hombre no solo tenía planes de construir, sino que había estado involucrado en situaciones muy oscuras. Matías sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué significaba eso? La sensación de que estaban al borde de descubrir un secreto vital comenzó a tomar forma. Tía Lila, ¿tienes más información?, preguntó, casi sin poder contenerse. Sí, pero no ahora, respondió ella, su mirada fija en el ataúd de los gemelos. Hoy es un día para recordar sus vidas, pero no olvidemos lo que realmente importaba. Hay verdades ocultas que debemos desenmascarar, y no podemos dejar que el miedo nos paralice. La plaza se llenó de murmullos, y Matías comprendió que el momento había llegado. Se levantó, con Sofía a su lado, y declaró, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos saber qué hay detrás de todo esto. Felipe y Diego merecen que descubramos la verdad. Esta comunidad merece que luchemos por su legado. Los ecos de su declaración reverberaron entre los presentes, y la comunidad comenzó a alentar a Matías. Un fuego se encendió en sus corazones, y en ese instante de unidad, se sintieron más fuertes. Pero un pensamiento inquietante persistía en la mente de Matías. Necesitaba encontrar el modo de contactar a la tía Lila, de que le confiara más sobre la conversación que había escuchado. Al concluir la ceremonia, Matías se movía con apresuramiento, determinado a hablar con ella. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, la mujer se desvaneció entre la multitud. La sensación de urgencia escaló. ¿Acaso sería todo lo que Lila sabía suficiente para frenar al empresario? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, sintiendo que el peso de la incertidumbre se cernía sobre ellos. Encontraremos a la tía Lila, ellos no deben haber muerto en vano, respondió Matías. La determinación crecía dentro de él. La búsqueda no solo sería por el terreno, sino por la verdad que Felipe y Diego habían querido proteger. Con la firmeza en el corazón, se despidieron de los reunidos, dirigiéndose en busca de la anciana que había insinuado un secreto. En su búsqueda, Matías comprendió que cada revelación podía ser la clave para derribar las sombras que amenazaban a su comunidad. ¿Qué podría desvelar la misteriosa tía Lila? Su futuro parecía depender de esa respuesta, y el tiempo se agotaba. La búsqueda de Matías y Sofía por la tía Lila se convirtió en una carrera contra el tiempo. Salieron de la plaza con el murmullo del pueblo aún resonando en sus oídos, el aire cargado de revancha y tristeza. La sensación de pérdida se entrelazaba con una chispa de esperanza. Matías sabía que lo que Lila tenía que decir era vital para la comunidad, pero conseguir el contacto adecuado resultaba complicado. Caminaban rápido, buscando en cada rincón conocido. Las calles de San Miguel eran familiares, pero esas mismas calles ahora parecían ocultar secretos en cada esquina. ¿Dónde cree que podría estar?, preguntó Sofía, mirando a su alrededor con una mezcla de incertidumbre y ansiedad. No lo sé, tal vez en su casa.
Siempre dice que allí guarda su sabiduría, respondió Matías, apretando los dientes, consciente de que si no la encontraban pronto, podría descubrirse demasiado tarde. Estaban decididos a averiguar lo que Felipe y Diego habían descubierto, pero el miedo a lo desconocido los acompañaba. Tras unos momentos, llegaron a la pequeña vivienda de la tía Lila, un lugar acogedor, decorado con plantas y flores que continuaban floreciendo a pesar de la tristeza de la jornada. La puerta estaba entreabierta. Matías se acercó y tocó suavemente, sintiendo como su corazón latía fuerte en su pecho. «Tía Lila, ¿estás ahí?», llamó, sintiendo el eco de su voz en el oscuro pasillo. Un silencio prolongado se instauró, y la duda se apoderó de ellos. «Quizás no está aquí», sugirió Sofía, pero Matías se negaba a rendirse. «Debemos esperar un poco más», insistió. Se sentaron en el borde de la puerta, la ansiedad transformándose en un diálogo entre ellos. «Si encontramos la verdad, Sofía, esto no solo decide el futuro de nuestras familias, sino también del pueblo entero». «Lo sé», respondió ella, y una leve sonrisa iluminó su rostro. «Por Felipe y Diego». La mención de sus nombres hizo que el aire se tornara más denso, un recordatorio constante de su sacrificio. De repente, un sonido rompió el silencio, el crujir de pasos sobre el suelo de madera. La figura de la tía Lila emergió, frágil pero con un fuego en sus ojos que Matías jamás había visto. «Ah, queridos», dijo ella, su voz pareciendo un susurro del pasado. «Los esperaba». «Tía Lila», exclamó Matías, levantándose de un salto. «Debemos hablar. Lo que dijiste en la plaza necesitamos saber más». La anciana los miró, una mezcla de tristeza y determinación surgiendo en su mirada. «No es fácil lo que voy a contarles, queridos. Hay cosas que son peligrosas de saber, pero también es un riesgo que esta comunidad debe estar dispuesta a asumir». Sofía se acercó, tocándole el brazo. «Haremos lo necesario. Por Felipe y Diego, y por todos nosotros». La tía Lila asintió. Su expresión indicaba que estaba lista para desenterrar los secretos que habían estado ocultos por tanto tiempo. Se adentraron en la casa, un lugar lleno de recuerdos. Lila tomó un viejo álbum de fotos y comenzó a pasar las páginas lentamente. Felipe y Diego no solo soñaban con construir algo grande, sino que querían descubrir lo que había detrás de este empresario. Algo oscuro, un secreto que podría cambiarlo todo. Mientras los ojos de Matías se posaban en las imágenes de los hermanos en su infancia, su curiosidad aumentaba. «¿Qué es lo que descubrieron?», preguntó, casi con un hilo de voz. «Todo tiene que ver con el suelo que quieren comprar, y está relacionado con su familia», respondió la tía Lila. «Lo que planean hacer no es solo una construcción, es mucho más. Y si no se detiene, el pueblo podría desaparecer». Matías sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Debemos luchar entonces? ¿Hay alguna manera de detenerlo?». La luz del atardecer se filtraba por la ventana. La tía Lila los miró fijamente, cada palabra cuidadosamente medida. «Necesitan reunir evidencia, amigos. Necesitan saber todo lo que Felipe y Diego conocían». Al ver su rostro asustado, la anciana continuó: «El tiempo se agota, y hay quienes podrían intentar silenciarlos». Matías sintió como su determinación se disparaba al escuchar las palabras de Lila. «Nosotros lo haremos. No dejaremos que eso suceda, no mientras sigamos juntos. Debemos actuar rápido. La verdad que se esconde puede ser aterradora», advirtió Lila, y así, con la resolución en sus corazones, Matías y Sofía comenzaron a trazar un plan. Una lucha por la verdad estaba a punto de comenzar, y en su interior sabían que cada revelación los acercaría más a la historia que quería salir a la luz. Pero cuando llegaron al umbral de la puerta, un sonido distantemente familiar interrumpió sus pensamientos. El rugido de un motor, uno que parecía venir hacia ellos. ¿Sería el empresario que tanto temían?
La inquietud se apoderó de ellos en un instante. ¿Quién será?, preguntó Sofía, asustada. Vamos, tenemos que averiguarlo rápido. Con un movimiento decidido, cruzaron la puerta, el miedo empujando sus pasos. Lo que comenzaba como un intento de descubrir la verdad, pronto podría transformarse en una lucha por sus vidas. Mientras Matías y Sofía se asomaban a la calle, el sonido del motor se intensificó, revelando la forma de un camión oscuro que se acercaba a gran velocidad. Sofía apretó la mano de Matías con fuerza. ¿Crees que es él?, murmuró, su voz temblorosa. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí, respondió Matías, el corazón latiendo con fuerza. Rápidamente, ambos se escondieron detrás de un arbusto frondoso, evitando ser vistos. El camión se detuvo bruscamente frente a la casa de Lila, y de él salió un hombre de aspecto imponente, vestido con una chaqueta negra que reflejaba su autoridad. Solo una visita rápida, escucharon que decía. Matías respiró hondo, haciendo lo posible por mantenerse en silencio. La figura del hombre se acercaba a la puerta. No quiero hacer ruido, pero tengo que llevarme esta conversación a otro nivel, añadió con un tono amenazante. ¿A qué conversación se refiere?, susurró Sofía, su curiosidad superando momentáneamente el miedo. Tal vez a la que involucra a la tía Lila y los gemelos. Sé que han estado husmeando, respondió Matías, su rostro empalideciendo. No podemos permitir que se entere de lo que sabemos. La tensión era palpable. Matías y Sofía supieron que aquella llegada podía cambiar el rumbo de sus vidas y las de todos en San Miguel. Cuando el hombre tocó la puerta, Lila abrió con una sonrisa que ocultaba su nerviosismo. ¿A qué debo su visita, don Ignacio?, preguntó ella, intentando mantener la calma. Vengo a hablarle de sus sobrinos. Y, por supuesto, de unos planes que interesa que usted no perturbe, dijo Ignacio, mirando a su alrededor como asegurándose de que no había testigos. Todo está en marcha, y cualquier inconveniente podría traerle problemas. Las palabras de Ignacio eran como dagas de acero. Sofía cubrió su boca con la mano para ahogar un grito. Matías apretó los dientes, recordando lo que habían descubierto. Debemos actuar, no podemos permitir que Ignacio logre lo que quiere, pensó, con una decisión que nacía en su interior. Mientras ellos escuchaban, Lila tomó una postura desafiante. Lo que hagan con nuestro suelo, Ignacio, es asunto mío también. No le temo, y no tocaré a mis sobrinos. Ten cuidado, Lila. No todos los secretos deben salir a la luz. Ya sabes que esto podría culminar en un desastre, advirtió Ignacio, acercándose un poco más. Matías y Sofía intercambiaron miradas de angustia. Tenían que tomar una decisión, y rápido. ¿Por qué no aprovechamos la confusión? Quizás podamos oír más, sugirió Sofía, frenéticamente. Sin pensarlo más, empezaron a moverse para posicionarse más cerca de la ventana de la cocina, donde podían escuchar sin ser vistos. Cada palabra que salía de la boca de Ignacio parecía aumentar la gravedad de la situación. Provocaban un nudo en la garganta de Matías, quien sabía que time is of the essence. Tienen algo que se interpone en nuestro camino. Alguien de su familia sabe lo que está en juego, dijo Ignacio, estarciendo la voz, y las palabras resonaron en el aire como una bomba de tiempo. Si deseas amenazarme, hazlo. Pero no me iré sin los detalles que necesito, replicó Lila, con más coraje del que Matías había anticipado. Sin embargo, había un leve temblor en su voz, una fragilidad que Matías no le había visto antes. De repente, el corazón de Matías se detuvo cuando escuchó a Lila mencionar el nombre de Felipe. Él dejó pistas en su diario, dijo ella, como si cada palabra costara un peso. ¿Qué diario?, preguntó Ignacio, con la voz más grave y preocupante que Matías había escuchado jamás. ¿Dónde está? Aquel intercambio angustioso estalló en su mente como fuegos artificiales. Necesitamos encontrar ese diario ahora mismo, dijo Sofía,
con su voz temblorosa, pero decidida. Si Ignacio se entera de lo que los gemelos descubrieron, será el fin para todos nosotros. Mientras el hombre comenzaba a acercarse a la casa para presionar aún más a Lila, Matías y Sofía sabían que las revelaciones estaban a punto de desatarse. Se miraron de nuevo, ambos entendiendo que la única manera de proteger a su comunidad era enfrentarlo. Pero, al mismo tiempo, la verdad que ellos buscarían estaría llena de sorpresas y conflictos. Vamos, tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde, dijo Matías de manera urgente. Y con un nuevo sentido de determinación, se adentraron en la sombra del peligro, sabiendo que la lucha apenas estaba comenzando. Cuando se alejaban, el rugido de la moto de Ignacio resonó nuevamente en sus oídos, y con cada paso se adentraban más en lo desconocido. ¿Y si lo que descubrimos no es lo que pensamos?, se preguntó Matías, mientras la incertidumbre se apoderaba de ellos. Lo que estaba por venir les cambiaría la vida, y no había marcha atrás. Matías y Sofía avanzaron con pasos silenciosos, cada uno sumido en un torbellino de pensamientos. Era esencial encontrar ese diario, la única clave que podría desenmascarar los verdaderos planes de Ignacio y, con suerte, proteger a Lila y a toda la familia. Cruzaron el jardín, agachándose para evitar cualquier sombra que pudiera delatarlos. El corazón de Sofía latía con fuerza, como un tambor jamás detenido. ¿Y si Ignacio está aquí por algo más? ¿Qué pasaría si él? Comenzó a decir, pero Matías la interrumpió. No, no podemos pensar así. Necesitamos actuar, respondió él, sosteniéndola del hombro, buscándole el valor en sus ojos. Finalmente llegaron a la ventana del living. Ignacio estaba aún dentro, gesticulando de manera vehemente mientras Lila mantenía su postura. Sofía se asomó un poco más, intentando captar cada fragmento de conversación. Cada palabra se sentía como si fuera un puñetazo en el estómago. Si sus sobrinos han visto algo, tienen que ser desestimados. No podemos permitir que la gente se meta en nuestros asuntos, Lila, decía Ignacio, su tono implacable. Tienes que hacer que se callen. No los tocarás. Me has malentendido completamente, respondió Lila, y en ese momento, Matías sintió una mezcla de admiración y preocupación por su tía. Era fuerte pero también frágil. Sofía tomó la mano de Matías con un firme apretón. El diario debe estar en su habitación. Debemos encontrarlo. Él asintió y siguió con cautela hacia la entrada. Durante un breve instante, el sonido de sus pasos se unió al ruido del motor de la moto que ya se alejaba, como si fuera un aviso oportuno. Entraron en la casa. El aire pesaba por los secretos escondidos. La habitación de Lila estaba justo al final del pasillo. Cada paso que daban parecía resonar en sus oídos, como un eco de sus propias ansiedad. Llegaron a la puerta, que estaba entreabierta. Matías miró a Sofía y ella, con un gesto de determinación, lo impulsó a entrar. Adentro, el espacio era cálido y acogedor, repleto de recuerdos que hablaban de una vida llena de amor. Libros apilados, fotos familiares en las paredes, y una alfombra que parecía contener historias en sus hilos. Pero en ese momento, Matías solo quería encontrar el diario. Sofía se inclinó sobre el escritorio mientras Matías empezó a revisar una estantería. Aquí debe estar, murmuró, buscando entre libros y cuadernos. Entonces, Sofía exclamó, mira, señalando un viejo diario con encuadernación de cuero que sobresalía de un montón de papeles. Matías se acercó rápidamente. Con manos temblorosas, Sofía lo abrió, y sus ojos se abrieron de par en par al ver la escritura de Felipe, cada letra impregnada de tristeza y revelaciones que conectaban a su familia con un pasado del que ellos apenas sabían. Esto podría ser lo que Ignacio quiere ocultar, dijo Sofía, llenando el aire de angustia. De repente, escucharon el sonido de pasos que se acercaban al pasillo. Matías sintió una punzada de terror. Rápido, dijo, aunque en su interior estaba asustado de lo que podrían encontrar en esas páginas.
mientras el latido de su corazón competía con el inminente peligro, Sofía guardó el diario bajo su camiseta justo a tiempo. La puerta de la habitación se abrió de golpe y ahí estaba Ignacio, con una mirada ardiente, tomando con frenesí el espacio como un depredador en busca de su presa. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó, su voz como un trueno, llenando la habitación con una tensión eléctrica. Matías y Sofía se congelaron, sabiendo que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La verdad nunca había sido tan peligrosa. ¿Y si él descubre que tenemos lo que busca? La pregunta atravesó la mente de Matías como un rayo, mientras la incertidumbre comenzaba a enredarse en su corazón. Todo dependía de ellos. ¿Qué camino elegirían ahora? Ignacio se quedó ahí, en el umbral de la puerta, con su mirada acerada clavada en Matías y Sofía. El aire se volvió denso, como si una tormenta se estuviera formando en ese pequeño espacio. Matías sintió como el sudor comenzaba a perlar su frente. Haz algo, le dijo su mente gritando, mientras sus piernas se negaban a moverse. Sofía, con su mano sobre el diario oculto, dio un paso hacia adelante, desafiando el silencio. Ibas a salir, ¿cierto? Sin embargo, no has tenido un buen día, Ignacio. Su voz tembló, pero había un destello de coraje en su mirada. Ignacio la miró con desdén, y Matías sintió que la tensión en la habitación se incrementaba. ¿Qué te crees, Sofía? No tienes idea de con quién te estás metiendo, respondió, apretando los puños, pero un leve titubeo en su voz revelaba su inseguridad. Tienes razón. No sé con quién me estoy metiendo, pero lo que sé es que no puedo dejar que sigas así. Lo que estás tramando no está bien, dijo Sofía, haciendo un esfuerzo por mantener la compostura. Matías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sofía, hay que irnos. La urgencia retumbó en su corazón. No podían permitir que Ignacio olfateara que estaban a punto de descubrirlo. Pero en ese momento, el instinto de protección hacia su hermana le hizo mantenerse. ¿Vas a proteger a tu familia o a Ignacio?, le preguntó Sofía, en un susurro que apenas fue audible, pero la verdad contenida en esa pregunta resonó en los dos. Ignacio sonrió con desdén. ¿Familia? ¿Qué sabes tú de la familia? Vas a hacer que me ría. Ese diario que llevas contigo, es solo un montón de mentiras. No debería importarte. Su tono se volvió burlón, intentando desgastar la fortaleza de Sofía. Matías, sintiendo el peligro acercarse, miró a su alrededor buscando una salida. Sofía, tú y yo necesitamos irnos ahora. En ese instante, el sonido del motor de una moto resonó nuevamente, pero esta vez más cerca, como un aviso ominoso. De repente, el rostro de Ignacio se tornó amenazante. No estoy bromeando. Tendrán que silenciarse de cualquier manera. Sin pensarlo más, Matías tomó la muñeca de Sofía y, juntos, dieron un paso hacia atrás, intentando salir de la habitación, pero Ignacio se interpuso en su camino con una arrogancia desafiante. Si creen que pueden irse con eso, están muy equivocados. Matías supo que debían actuar rápido. Ignacio, ¿qué es lo que realmente quieres esconder? ¿Qué hay en el diario que temes que salga a la luz? El desafío en su voz sorprendió a todos, incluso a él mismo. La esperanza iluminó su mente. Tal vez, si podían desestabilizar las emociones de Ignacio, tendrían una oportunidad de escapar. Los ojos de Ignacio se estrecharon, y de pronto, hubo una pequeña pausa. Una chispa de indecisión atravesó su evidente furia. Hay cosas que no entenderían, murmuró, casi reflexionando sobre sus propias palabras. Sofía se atrevió un paso más, arriesgando su propia seguridad por su hermano. Ignacio, eres más que esto. No puedes dejar que el poder te ciegue. Deja que la verdad salga a la luz, ya es hora. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. La amenaza que pendía como una espada de Damocles comenzaría a revelarse.
La debilidad en la voz de Ignacio abrió una pequeña rendija de esperanza en Matías y Sofía, una rendija que podrían aprovechar. Mientras el tiempo parecía detenerse, Ignacio, con el rostro en sombras, dio un paso hacia atrás. Si no se callan, todo lo que conocen acabará. Eso fue suficiente para encender la adrenalina en Matías. Entonces no podemos silenciarnos. Nunca más. Y en ese instante, mientras la batalla entre la verdad y la mentira erguía su imponente cabeza, Sofía sintió que el diario latía junto a su pecho, como un faro de esperanza. Pero el camino hacia la verdad estaba lleno de riesgos. ¿Qué misterios ocultos desembocará el diario? ¿Tendrán tiempo para proteger a Lila antes de que sea demasiado tarde? La presión aumentaba, y las decisiones que tomasen cambiarían sus vidas para siempre. El amanecer llegó a San Miguel como una promesa de cambio. Matías y Sofía, armados con el diario de Felipe, se habían convertido en los guardianes de un legado que no podían permitir que se desvaneciera. Aunque el miedo nunca desapareció del todo, la comunidad había despertado, unida en un propósito común: detener las oscuras ambiciones de Ignacio y proteger sus sueños. La noticia sobre el diario se había esparcido rápidamente entre los vecinos. Cientos de almas se congregaron en la plaza, ansiosas por saber qué secretos podría revelar. Matías, con la voz llena de determinación, se subió a una pequeña tarima improvisada. Este diario no es solo de Felipe y Diego. Es el latido de nuestra comunidad, de nuestras esperanzas y sueños. Contiene la verdad sobre el empresario que quiere nuestras tierras y nuestras vidas. Debemos hacer frente a esta amenaza juntos. El murmullo se tornó un clamor de apoyo. Personas de todas las edades, que alguna vez se habían sentido impotentes frente a las adversidades, ahora estaban listas para luchar. Don Raúl, el panadero, fue el primero en alzar su voz. No dejaremos que nuestros jóvenes se vayan sin pelear. Nosotros somos la voz de Felipe y Diego. Juntos, podemos transformar esta adversidad en acción. Las palabras de Matías resonaron en cada rincón, avivando el espíritu de lucha. Con el apoyo de la comunidad, se organizó un plan para investigar a Ignacio y su oscuro trato. Sabían que no podían quedarse de brazos cruzados. Necesitaban pruebas que expusieran sus intenciones. Con el diario como guía, iniciaron una investigación detallada. Cada página revelaba pistas. Cada pista era un paso más hacia la verdad. Los días se convirtieron en semanas, y la comunidad se movía en unidad. Matías y Sofía lideraban grupos para hablar con quienes habían tratado con Ignacio, buscando testigos que pudieran corroborar lo que Felipe y Diego habían descubierto. Los nervios y las dudas tambaleaban sus corazones, pero el apoyo mutuo era su combustible. Se sentían más que nunca parte de una familia unida. Las revelaciones del diario comenzaron a embellecer la historia de los gemelos, una trama de ambición, traiciones y la lucha por la justicia. Se enteraron de que Ignacio tenía vínculos con un cartel de construcción que había dejado un rastro de dolor en otros lugares. No son solo terrenos, son vidas que han sido destruidas, sentenció Matías, decidido a que el silencio ya no fuera la opción. Cuando finalmente lograron reunir suficiente evidencia, la comunidad se preparó para enfrentarse a Ignacio, no solo por ellos, sino por aquellos que habían perdido la esperanza. El día de la confrontación llegó. La plaza fue el escenario de un acto de valentía. Ignacio apareció con su habitual arrogancia, pero esta vez, los rostros decididos de los vecinos lo recibieron con firmeza. Hoy nos alzamos en defensa de nuestros sueños y de las vidas de Felipe y Diego, declaró Matías con voz contundente. No dejaremos que su legado sea pisoteado por tu codicia. La multitud estalló en vítores, y a medida que Ignacio intentaba refutar, los testimonios de aquellos a quienes había amenazado salieron a la luz. Su poder, antes imponente, comenzó a desmoronarse ante la verdad. Ignacio, acorralado y sin salida, balbuceó amenazas. Pero en ese instante, el miedo se desvaneció. Lila, con la nobleza de una matriarca, se acercó a Matías.
La verdad es más poderosa que cualquier intento de atemorizarnos. Tu valentía renace en nuestros corazones, y por ti, no volveremos a callar. La comunidad se unió en un grito de unidad, una sinfonía de valentía que resonaba en el aire. Finalmente, Ignacio fue confrontado con las pruebas. Ya no era un gigante, era un hombre arrinconado. La presión del pueblo, la luz de la verdad, lo obligaron a retractarse. No puedo continuar con este proyecto, terminó admitiendo, su voz temblando. La comunidad celebró su victoria. Habían ganado más que una batalla, habían recuperado su dignidad y la promesa de un futuro. Matías sintió el calor de la unidad. La comunidad no solo había aprendido a soñar, sino que había luchado para mantener esos sueños vivos. Este capítulo se cerró con lágrimas de alegría, abrazos sinceros, y un compromiso inquebrantable de cuidar el legado de Felipe y Diego, asegurando que su memoria seguiría brillando en San Miguel. Cada vez que alguien pronunciara sus nombres, no solo recordarían la tristeza de su pérdida, también celebrarían el poder de un grupo de soñadores convertidos en luchadores por su comunidad. El diario, más que un simple libro, se convirtió en un símbolo de resistencia y unión, palpitante en sus corazones. En una noche estrellada, la comunidad encendió una fogata y juntos compartieron risas, recuerdos y esperanzas renovadas, cada uno con la promesa de nunca dejar de luchar por sus sueños. Así concluyó la historia de Matías y su comunidad. Pero recuerda, el verdadero cambio comienza con una chispa. ¿Te atreves a ser parte de esta historia? No esperes más. Suscríbete ahora para no perderte nuestras próximas historias increíbles. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, tu apoyo cuenta. Comenta qué te pareció este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan esta transformación en sus vidas. Este es el momento de hacer una diferencia.